Vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 18. Dice así: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. En el contexto observamos que nuestro Señor ha dicho a sus discípulos que no les iba a dejar desamparados, que iba a venir otro. Y decíamos que ese otro es alguien de la misma clase. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y dijimos que el Espíritu Santo es el ayudador, el auxiliador, que es quien nos anima, nos consuela, nos guía. Vimos que el Espíritu Santo, como lo dijo un comentarista, es el otro Jesús. Y que Él está obrando de una manera permanente en la vida de los creyentes. Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía sobre ciertos hombres, pero que ahora aquí la promesa de nuestro Señor es que el Espíritu Santo estará en una morada permanente en la vida del cristiano. Y luego, como acabamos de observar en el versículo 18, dice nuestro Señor: no os dejaré huérfanos. Esta es una promesa concreta para calmar los temores, en la que nuestro Señor parece decir: no los voy a dejar ni a abandonar en un estado solitario y desvalido como en el que quedan los niños cuando sus padres les dejan o les abandonan. Según el diccionario, la palabra huérfano es alguien que ha perdido a sus padres o que le han abandonado en un lugar público. Triste condición para un pequeño desamparado y desvalido que necesita de otros. Gracias a Dios por los padres que nos ha permitido tener. Y de pronto tal vez algunos no los hemos tenido y hemos experimentado el dolor de la orfandad. Porque realmente, ¿quién hace por uno en esta vida lo que hacen sus padres, lo que pueden hacer sus padres? Nadie. Recordemos que Jesús había llamado a sus discípulos con anterioridad hijitos. ¿Recuerdan? Él les había dicho hijitos. Entonces, las palabras de Él aquí obviamente tienen gran sentido e importancia, porque se está dirigiendo como un padre a sus hijos y les dice: tranquilos, me voy a ir, pero huérfanos y desamparados en su totalidad no van a quedar. Al cabo de unas pocas horas, nuestro Señor iba a ser juzgado, condenado, llevado a la cruz y sepultado. Pero hay algo interesante, y es que quien está hablando aquí es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento
dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es el mismo Dios que en otro momento dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Podemos confiar en que nuestro Señor en ningún momento nos va a dejar solos ni desamparados. Él ha prometido estar con nosotros. Una de las realidades más crueles de esta vida es que la muerte hace separación con nuestros seres queridos. Y muchos se consuelan con la vana idea de que, bueno, mi padre murió, mi madre murió, sin embargo me acompaña desde el cielo. ¿Será eso cierto? No. ¿Escrituralmente tendrá algún fundamento? No. ¿Qué dice la palabra más bien? Que los muertos nada saben y que su parte en el mundo de los vivos ha terminado. Entonces no existe tal cosa como que tengo a alguien en el cielo que me acompaña. No, olvídese. Eso es una idea contraria a la Escritura. Pero si ha confiado en Cristo, aquel que murió y resucitó por usted, Él sí le acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor iba a morir, pero continuaría acompañando, dirigiendo y consolando a sus atribulados discípulos. Así que como un padre responsable les asegura: vendré a vosotros. Vendré a vosotros, mejor traducido como vengo y estoy viniendo. Evidentemente Él viene, por lo cual su partida no es un desamparo. Cristo siempre está con los suyos por su Espíritu. Amén. Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque nuestros ojos no le puedan ver, y aunque a veces las circunstancias nos nublen la vista espiritual, Jesucristo está ahí. Él siempre está, porque ha dicho: no os abandonaré. Jesús jamás nos dejará. Ahora, ¿qué fue lo que le dio a los hombres de la antigüedad esa capacidad de ir a la hoguera por Cristo? De entregar su vida por causa del Evangelio. La conciencia de que Él estaba con ellos. La esperanza y la fe. Cristo mismo, el mismo Señor. Un ejemplo palpable lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando el primer mártir, llamado Esteban, estaba siendo apedreado. Y mientras la multitud enardecida le lanzaba rocas, destruían su cuerpo, él dijo unas palabras sumamente gloriosas. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Mientras le estaban quitando la vida, Cristo le estaba dando a este hombre la capacidad de confesarle hasta el final. Mientras su sangre era derramada y las piedras caían sobre su cuerpo, él tenía la mirada en su Señor. Y eso fue lo que le permitió a él y a muchos otros soportar el martirio. Cristo está con ellos, Cristo está con nosotros, no nos deja, no nos desampara, no nos abandona, no nos ha dejado huérfanos, ni nos dejará solos ni abandonados. En estos días leí algo que me pareció interesante y decía: las pruebas nos ayudan tanto
a saber dónde estamos nosotros. No es a saber dónde está Cristo, porque Él es fiel y sabemos dónde está. Pero sí, por medio de las pruebas, podemos saber dónde estamos nosotros. ¿Cómo es nuestra confianza en Él? ¿Seguimos mirándole por la fe? Nos pueden destruir el cuerpo, nos pueden acabar, incluso nos pueden matar, pero de algo podemos estar seguros, y es que Cristo no nos dejará ni nos abandonará. Amén. Todo el mundo nos puede dejar. La palabra de Dios dice, aunque padre y madre te dejare, con todo el Señor Jehová te recogerá. Nos puede fallar todo el mundo, pero si podemos confiar en Cristo, con eso es suficiente. Amén. Con eso basta. ¿Es el todo? Solo Él estará para siempre con nosotros. Versículo 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo, es decir, la gente incrédula, no iba a ver más al Señor, porque Él iba a morir, iba a resucitar, e iba a ir de nuevo a la gloria, a la casa del Padre. No le iban a ver más físicamente, no le contemplarían más. Para ellos no habría más Cristo. Sin embargo, lo que el Señor dice aquí es que para sus discípulos y para los creyentes, que ellos seguirían viéndole por la fe, que ellos seguirían contemplándole por medio de una visión espiritual. Solamente los creyentes pueden ver a Cristo. ¿Qué dije? El término me veréis indica una mirada fija, continua y habitual. La fe nos permite ver al Señor, como leemos en Hebreos capítulo 11. ¿Recuerdan qué dice acerca de Moisés? Allí en este hermoso capítulo, ¿qué dice? Que dice que se sostuvo Como viendo al invisible. Digamos, pero qué contradictorio. ¿Ver al invisible? Pues si es invisible es porque no se puede ver. Pero sin embargo, por medio de la fe, Moisés como que se aferraba y se agarraba del invisible. Lo tenía y era cierto y presente para él en su vida. Por medio de la fe podemos ver al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mundo físicamente no le puede ver, pero nosotros sí le podemos ver, porque Él está con nosotros. Amén. Luego dice nuestro Señor, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, que la vida de Cristo garantiza la vida del creyente. A pesar de que le iban a matar, nuestro Señor dice, la vida está en mí. Yo soy la fuente, yo soy el dador. Toda vida está en mí. Y si yo vivo, ustedes también vivirán. Es un concepto demasiado alto, demasiado grande y demasiado elevado, que sobrepasa nuestro pobre entendimiento, de la vida que tenemos en Cristo. ¿Cómo entender que
cuando nos acercamos a Él por medio de la fe, la vida de Dios nos es comunicada. Y que no se trata de una vida cualquiera, sino que se trata de una vida que va más allá de la muerte. Amén. Vida eterna. Amén. Vida inextinguible, perdurable, perpetua, para siempre. A veces no alcanzamos a entender todo esto, ¿no? Es muy grande, muy profundo. Pero el Señor dice aquí: yo tengo vida en mí mismo y nadie me la puede quitar. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestra vida está garantizada porque está en las manos ¿de quién? De Cristo. Él no muere, porque Él es Dios omnipotente, es Dios eterno. Como el cuerpo cuando está unido a la cabeza. Me gusta la figura del cuerpo y hemos hablado mucho de ella en el estudio que hemos realizado de los Efesios. Pero un cuerpo cuando está unido a la cabeza, ¿qué ocurre? Está vivo y todo funciona y trabaja, ¿sí? De acuerdo a la cabeza, por la cabeza. Un cuerpo sin cabeza solo los vemos en las películas. Pero Cristo es nuestra cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo, y la vida de Dios nos es manifestada por medio de Él, la vida divina, la vida inagotable. Cuando estamos en Cristo tenemos vida eterna. No la tendremos en el futuro, ya la tenemos ahora. La vida eterna, como lo hemos dicho también, es una experiencia presente en el creyente. Ya tenemos la vida. El Señor dice: yo le doy vida eterna y nunca perecerá. Ahora, la vida de Cristo garantiza la continuidad de los suyos. Porque Cristo está vivo, nosotros también viviremos. La base de nuestra esperanza de vida es la victoria de Cristo sobre la muerte. Como cantamos aquí a veces una canción: porque Él vive, yo también vivo. no temo al mañana. Así. Porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Y nadie nos puede arrebatar la vida que Él nos da. Nadie nos puede separar de Él. Nadie nos puede arrancar la cabeza. Porque Cristo es todopoderoso. Me gustan estas palabras que encontré y fue algo que Lutero dijo al rey de los terrores. Escuche bien. ¿No sabes tú, dijo Lutero, que devoraste a Cristo, el Señor, mas fuiste obligado a devolverlo y fuiste devorado por Él? Sorbida, diría Pablo, es la muerte en victoria. De modo que no puedes devorarme a mí, porque yo habito en Él. Este es un hombre que entiende en dónde está y en quién está. Y le dice a la muerte: no podrás acabarme. No tienes potestad sobre mí, porque yo vivo en aquel que te venció y te derrotó. Amén. Y vivo y sufro por amor de su nombre. Por eso no habitaré en la muerte y viviré para siempre con mi Señor. Tremendo, ¿no? Qué hermosas palabras. El concepto de vida, como ya lo dije mis hermanos, es muy, muy vasto.
va más allá de la misma muerte. Es difícil que lo podamos entender en toda su dimensión y plenitud, pero lo que sí debemos creer y confiar es que en Cristo tenemos vida eterna. Amén. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál será aquel día? Estaba leyendo los comentaristas y me tocó dejarlos todos porque no hacían sino confundirme más. Y unos decían que se refiere a la segunda venida de Cristo, pero entonces si el Señor Jesucristo dice que no os dejará huérfanos, entonces ya nos habría dejado huérfanos y por más de 2000 años. Otros decían que se refería al día en que el Señor aparece a sus discípulos después de resucitado, hablando de la resurrección, pero bueno, pues el Señor vino a ellos, sí, pero nosotros ¿qué? Y entre más comentarios leía, más dudas me surgían, más preguntas. Dije, no me sirven. Aquí me toca es lo que diga el texto. Y en aquel día, recordemos el contexto de quién nos ha venido hablando. Contexto, ¿quién nos ha hablado? ¿Recuerdan lo que veíamos el domingo anterior? Del Espíritu Santo, del ayudador, del otro que iba a venir, enviado por Cristo y el Padre. Entonces, iba a ser el momento cuando nuestro Señor iba a venir a los suyos por medio de su Espíritu, para estar con ellos y para hacer morada con ellos, tal como lo observaremos más adelante en el versículo 23, en donde dice que Él y el Padre no harán morada. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces iba a hacer esto cuando el Espíritu Santo viniese sobre el creyente. Ahora, aquí se habla de una relación interesante entre Padre, Hijo, creyentes. Ya en ocasiones anteriores el Señor había hablado de su unidad y de su estrecha comunión con el Padre. ¿Recuerdan? Hemos observado en este Evangelio pasajes como donde nuestro Señor dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre uno somos. Las cosas que os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya nuestro Señor había recalcado y enfatizado en varias oportunidades sobre la íntima unidad entre Él y el Padre. Ahora aquí agrega a los creyentes. Pero obviamente un creyente no disfruta de la comunión que tiene Cristo con el Padre, ¿sí? En esencia y en naturaleza, porque pues el creyente no es Dios. Pero sí, el creyente puede tener una comunión íntima con Cristo y con el Padre en experiencia, en vivencia, una común unión. El término conocer, como ya lo hemos dicho, tiene una connotación de una relación íntima. Pero aquí habla de una relación experimental, un conocimiento no solamente cognitivo, sino experimental y vivencial. De modo que cuando el auxiliador o ayudador viniese a morar en los creyentes, por fin entenderían lo que tanto nuestro Señor había tratado de explicarles. Yo y el Padre uno somos. Cristo está en el Padre. ¿Es esto cierto? Sí. Cristo está en el Padre y el Padre está en Él. Amén. Los cristianos están en Cristo
¿Y Él en ellos? Sí. También. ¿De qué forma un creyente está en Cristo? Cuando decimos que alguien está en Cristo, ¿de qué forma? Obedeciéndole. Obedeciendo y creyendo sobre las sagradas escrituras. El creyente está en Cristo, de modo que cuando Él va delante de Dios, Dios lo ve en su Hijo. Es decir, nosotros vamos a Dios y Dios no nos ve a nosotros como pecadores inmundos que somos, sino que Él ve a Cristo en nosotros. De modo que ahí está su complacencia y su gloria. Entonces por eso estamos en Cristo, porque por medio de Él tenemos todos los méritos de su persona y de su obra. Pero entendemos también que Cristo está en el creyente. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo habita en el creyente? Ya lo hemos hablado. Por su Espíritu. Esto es una realidad. El Espíritu de Cristo vive en el creyente. Pero también entendemos que por medio de su Espíritu, la vida de Dios, la vida de Cristo ha sido comunicada al creyente. El creyente tiene la vida divina. Tal como el Padre y su Hijo amado están íntimamente unidos, también lo están Cristo y sus seguidores. Así que no estamos huérfanos porque Jesús está presente en nosotros por su Espíritu. Amén. Los discípulos no quedarían huérfanos sin consolación, ya que Cristo estaría con ellos de una forma más profunda. Su partida, en vez de alejarles, permitiría una comunión más íntima y provechosa. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aparentemente nuestro Señor vuelve a la lección del versículo 15, en donde había dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí vuelve a la misma lección porque es importante reforzar su importancia. Existe una relación estrecha e inconfundible entre amar a Cristo y obedecer sus mandamientos. Ya hemos hablado de ello. De nada sirve decir amar a Dios o amar al Señor cuando vivimos una vida desobediente y contraria a sus mandatos y a su palabra. El amor es la motivación y la obediencia es la evidencia auténtica del amor. Cuando yo amo, obedezco. No existe tal cosa como decirle a Cristo: Señor, yo te amo, pero vivo como si me dé, perdonen la expresión. No existe tal cosa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí el Señor dice: el que me ama no solamente conoce mis mandamientos, sino también los pone en práctica. Los tiene en mente y obedece como su estilo de vida continuamente. Hay quienes tienen la voluntad de Cristo, pero no la cumplen. Es fácil encontrarse con muchas personas que dicen confiar y creer en Cristo y amarle, pero viven unas vidas disolutas, pecaminosas y desagradables a Él.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué de cierto es esta declaración de amor? Hace poco me encontré con un muchacho al cual no veía hace mucho tiempo, lo distinguí en una iglesia cristiana, y me dijo, no, yo voy bien, ahí con mi Señor, agarrado de su mano, firme, bien con Él. Y después seguimos hablando y me confesó que no podía dejar el trago y la marihuana, pero estaba bien con el Señor. Según él, mejor dicho, él y Cristo caminaban de la mano, pero quién sabe cómo, ¿no? Y es triste esto, pero es lamentable y es verdadero. Hay mucha gente así. Yo amo al Señor, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, pero viven vidas peor que el mismo Satanás. Entonces, ¿dónde está ese supuesto amor que profesan tener por el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no acepta ojos llorosos ni corazones entristecidos si no se le obedece. El Señor no se mueve porque, ay, Señor, y sentimentalismo y emociones y ay, sí, lo lamento de haberte fallado, Señor, no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de un creyente verdadero no es que hable de religión y lo haga con elocuencia y acierto, sino que cumpla constantemente la voluntad de Cristo. Donde quiera que el Espíritu Santo esté, donde quiera que el Espíritu de Cristo habite y resida, ¿qué habrá? ¿Qué habrá en esa vida? Si vive el Espíritu Santo, si mora Dios en esa vida, ¿qué habrá en esa vida? Obediencia de Cristo. Obediencia, santidad, amor por Cristo y por su palabra. Si decimos amar al Señor, manifestémoslo pues en nuestras vidas. Y para aquel que ama al Señor hay 3 bendiciones. Aquel que obedece, dice, mi Padre le amará, será amado por mi Padre. Y no se trata de ese amor que Dios tiene por toda su creación, sino de un amor especial de complacencia. Dios se complace por aquellos que obedecen y aman a su Hijo. Y a los que aman y obedecen a Cristo, el Padre les amará. Dios es Padre amante solo de aquellos que aman y obedecen a Cristo. Por ahí a menudo escuchamos decir que Dios es Padre de todos. La famosa y falsa doctrina de la paternidad universal. Dios es Padre de todos. ¿Será esto cierto? ¿De quién es Padre? Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo, solamente los de la fe, los que han nacido de nuevo, los salvos, solamente aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración en su vida, pueden ser llamados hijos de Dios. Los demás son hijos del diablo. Solamente hay 2 familias, 2 paternidades. 2 paternidades, como lo veíamos en esta mañana. Que por cierto, nuestro hermano decía que buen suegro tuvo Adán, ¿no? Y es verdad,
cuando usted está en la voluntad de Dios, Dios está complacido con su matrimonio, con su vida, con su familia, y Dios le bendice. ¿Sí? Pero cuando usted está en un yugo desigual, cuando usted dice, ay no, yo me voy a meter con esta persona, pero la voy a cambiar, y voy a orar por ella, y se mete en ese yugo desigual, es más fácil que esa persona lo tire hacia el mundo, que usted lo acerque a Dios. Entonces su suegro es Satanás. Imagínense, está metiéndose con la familia equivocada. Y finalmente nuestro Señor dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. No solamente el Padre le amará, sino que también Cristo le amará y vendrá y se manifestará a Él. Es decir, que el Señor le amará de una forma especial, manifestándole su gracia y su favor. Sentirá y conocerá en su propio corazón un gozo, una paz y un consuelo que los malvados desconocen por completo. Solamente aquel que ha creído en Cristo, solamente aquel que es un verdadero hijo de Dios, puede experimentar la compañía de Cristo y su amparo y su consolación en los momentos difíciles de la vida. Es algo que solamente se puede conocer experimentalmente y solamente lo pueden testificar aquellos que lo han vivido. ¿Quién no ha llorado en oración, derramando al Señor su alma, pidiéndole determinado favor y no ha visto cómo Dios le ha respondido? Que Dios ha estado ahí, que nunca le ha dejado, que nunca le ha abandonado, que huérfano no está. Una intensa santidad conlleva a un intenso consuelo. Entonces, ¿por qué muchos cristianos hoy en día tienen tan poca paz, tan poco gozo, tan poca fe? ¿Por qué viven tan tristes, tan amargados? ¿Por qué viven como si estuviesen desamparados? ¿Por qué ocurre esto? No obedece, porque no han conocido al Señor. No obedece. Porque conocen los mandamientos de Cristo y no los guardan, no los obedecen. Esa es la razón y la triste explicación que debemos dar a esa pregunta. Muchos cristianos viven vidas tan infelices porque no han entendido lo que es obedecer a Cristo. Cuando vivimos según las normas de Cristo, Él no nos abandonará, vendrá a nosotros y se nos manifestará. Así que no hay por qué temer, aunque nos fallen nuestros padres, aunque nuestros seres queridos nos den la espalda, aunque el mundo nos desprecie, aunque nuestros amigos nos traicionen, aunque todo el mundo se nos venga encima intentando aplastarnos, podemos estar seguros y confiados que Cristo no nos va a abandonar, no nos dejará. Amén. A pesar que todo el mundo nos traicione, Jesucristo nunca nos dejará huérfanos. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente asegurémonos de amarle, de obedecerle, para que su promesa sea palpable en nuestras vidas. Amén. Oremos.